Cerca de 40 estudiantes lograron entrar ayer al Palacio de la Moneda para protestar por la falta de anuncios, dicen, en materia de educación durante la cuenta pública. Vamos a conversar de los movimientos estudiantiles en Chile. Para ello nos acompaña Karina Delfino, ex vocera de la Revolución Pingüina, actual presidenta de la Juventud Socialista. Karina, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. Bueno, gracias. Antes de entrar al tema en específico de los movimientos, ¿qué te pareció a ti la forma en la cual estos jóvenes se hicieron notar el día de ayer en el Palacio de la Moneda, vulnerando la seguridad de la Casa de Gobierno? Mira, yo creo que primero que todo estamos en un momento histórico en Chile, en el cual estamos viviendo y siendo presentes y presenciales de una discusión completamente novedosa y distinta en Chile respecto al tema de educación. Yo creo que hace mucho tiempo, en el año 2006, efectivamente se pone en el tapete público la educación como una problemática en Chile. Y hoy, 10 años después, podemos recién ver un poco de cambio, o sea, en términos de decir, hubo una ley de inclusión que puso fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, estamos viendo ciertos avances, y por cierto que faltan muchos más, pero sin embargo, primero decir de que existe un gobierno de que tiene la voluntad política de poder hacer los cambios, que se ha demostrado que tenemos que avanzar más y profundizar la reforma, pero para eso también necesitamos tener un movimiento secundario, un movimiento social empoderado y siendo parte de la discusión. Y en particular, pero yo te pregunté antes de eso, en específico, eso iba a por decir. el tenor de lo que nos sorprendió ayer, 10 para las 10 de la mañana. En particular, respecto a la manifestación de ayer, yo creo que no corresponde que se hagan ese tipo de acciones. Yo creo que hay otras formas de manifestación y que además se tiene que innovar, porque, insisto, yo creo que es sumamente importante la discusión que se da en los movimientos sociales y principalmente en el movimiento secundario, y sin embargo acciones como esa lamentablemente empañan la discusión final, que es sobre el tema de educación, que es el tema de fondo. ¿Y tú crees que este tipo de acciones fortalecen al movimiento estudiantil o lo debilitan ante la opinión pública, por ejemplo? Porque es súper relevante eso, considerando que el movimiento estudiantil sí tuvo alguna virtud en los distintos momentos, 2001, 2006 y sobre todo 2011, fue que logró conectar con la ciudadanía. Sí, yo creo que es importante que eso no se pierda y lamentablemente yo creo que efectivamente con estas acciones se tiende, más allá de debilitar el movimiento, a opacar cuáles son las demandas de fondo, porque al final lo que se discute es la entrada o no a la moneda, por ejemplo, o cuán pacífica o no, o violenta o no fue esa manifestación. Y finalmente nadie está discutiendo hoy día qué es lo de fondo que están pidiendo hoy día los estudiantes secundarios. Y yo lamento ese tipo de situaciones precisamente porque se pierde el foco respecto a discutir cuál es la educación que hoy día queremos. Y yo creo que eso es lamentable porque se sucede con ese tipo de acciones. Finalmente llegan al Palacio de la Moneda, ingresan y aquellos que logran entrar a uno de los patios le despliegan un lienzo haciendo un emplazamiento directo, notifíquese, decía, porque aquí comienza la ofensiva. ¿Cómo interpreta uno? Porque finalmente uno entendería que esto va a ser el primero de distintos actos de tal vez esta u otra naturaleza, no lo sabemos. Así también lo han manifestado luego cuando han conversado con la prensa, pero de alguna manera uno entiende que va a cambiar el tono de la manifestación de los estudiantes. ¿Cómo recibiste tú ese emplazamiento o esa notificación que hicieron ahí a la presidenta? Mira, yo creo que hace 10 años atrás, cuando nosotros iniciamos el movimiento en el año 2006, hubo algunas cosas que nos caracterizaron. Primero, que como nosotros cambiamos la estrategia de pasar a las manifestaciones grandes, que se opacaba harto el tema educacional, a una manifestación pacífica como era una toma, al final lo que prevalece es la discusión. Y además lo que a nosotros nos sirvió hace 10 años atrás es que el movimiento social secundario existiera, porque antes del año 2006 a nadie le importaba lo que estaban hablando, ni siquiera en educación, ni siquiera los estudiantes secundarios. Y hoy con este tipo de manifestaciones yo creo que se pierden algunas cosas. Primero, el foco respecto a la educación y de la discusión de educación, y segundo, yo creo que el movimiento social en general, secundario sobre todo, por el valor que tiene histórico. O sea, recordemos que el año 2006 fue una manifestación histórica en Chile. Yo creo que es súper importante que hoy día lo sigan manteniendo. Y yo creo que, insisto, ese tipo de cosas se pierde con este tipo de manifestación y con decir se viene la ofensiva. Porque al final la discusión que hoy día hay que dar, a mi entender, es el fortalecimiento de la educación pública y el cambio en el financiamiento que hoy día tiene la educación y que no contempla el proyecto de ley. Y yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes hoy día del movimiento secundario y que lamentablemente esa discusión no se está dando. O sea, por ejemplo, hoy día en la mañana escuchaba al vocero de la ACE de justificar ciertas acciones violentas, de justificar muchas veces este tipo de manifestaciones sin tener un fin concreto. Y yo creo que es súper importante no perder el foco. O sea,
no justifiquemos ni hechos de violencia bajo ninguna circunstancia, porque eso es lo que prevalece y lo que al final la ciudadanía también hoy día mantiene presente y vigente en el movimiento secundario. Es que eso depende, creo yo, también de los objetivos que tenga este movimiento estudiantil, y eso es lo que a mí no me queda tan claro tampoco, si es que ellos efectivamente están por impulsar las reformas que lleva adelante el gobierno, o si las reformas que lleva adelante el gobierno son completamente insuficientes para sus propios objetivos, porque me da la impresión que tienen objetivos un poco más allá de la reforma y que tienen que ver con empoderar a la ciudadanía, con darle una prevalencia al movimiento social por sobre una clase política que para ellos está completamente deslegitimada. Entonces, quizás estos hechos de violencia sí son concordantes con esa estrategia. Por eso la pregunta, si es que acá hay una continuidad con los movimientos estudiantiles anteriores, o tú ves un movimiento estudiantil que es distinto y que tiene objetivos políticos distintos. Sí, yo creo la verdad que es un movimiento distinto. Porque además yo creo que hay valores que son fundamentales que los movimientos sociales, a mi entender, no deben nunca transar. O sea, por ejemplo, el tema de la violencia es un tema que no se puede justificar, o sea, bajo ningún punto de vista. Y es más, cuando hay, y eso lo hizo el año 2006 el movimiento y también el año 2011, que cuando hay hechos de violencia se condenan, sobre todo en el contexto en el cual estamos. O sea, no nos olvidemos que en una marcha del 21 de mayo murió lamentablemente un trabajador. Entonces, ese tipo de violencia tan grave y tan que ha escalado en el nivel, yo creo que es súper condenable y de todos lados. O sea, en algún momento se condenó lo que pasó lamentablemente con Rodrigo Avilés, y hoy día también se condena lo que pasa con el trabajador por parte de los mismos manifestantes. Entonces, son todos los tipos de violencia se condenan. Segundo, efectivamente la clase política está desprestigiada. O sea, efectivamente hay una desconfianza generalizada y en la cual nosotros nos tenemos que hacer cargo como sociedad y también como parte de la política. Y en tercer lugar, yo creo que es importante que más allá de que se estén a favor o en contra de las reformas del gobierno, que hoy día discutamos de educación. Porque hay una reforma. O sea, en el año 2006 no había nada. Ni siquiera en el año 2006 estaba en la agenda de gobierno educación. O sea, el año 2006 lo que genera el movimiento es poner en el tapete público un tema que no era problema en ese entonces. O sea, nadie se estaba cuestionando. Para el Ejecutivo más hoy día, allá de exacto, o sea, hoy día es prioridad, hoy día hay un proyecto de ley que está ingresado, se está discutiendo en el Parlamento y es súper importante que sean parte de eso, independiente que estén o no a favor o en contra del proyecto del gobierno. Es importante que discutan sobre eso. O sea, hoy día es parte de la discusión pública, se está discutiendo sobre una nueva constitución, se está discutiendo sobre educación y ellos no se pueden quedar fuera de esto. Son aproximadamente 40 los que llegaron ayer al Palacio de la Moneda, que irrumpen de esta manera. Y podemos ahí ver reiteradamente las imágenes, porque además haciendo una manifestación que tiene una mentira, porque ellos vienen y se pasean por el frontis de la Moneda diciendo que son turistas para luego poder avanzar. Entonces hay una mentira ahí de por medio, y que es un grupo de 40. ¿Cuánto representa realmente este tipo de manifestaciones al movimiento estudiantil? Mira, yo creo que no podría decir cuánto representa, la verdad, pero sí es importante de que el movimiento estudiantil haga acciones unitarias, porque sí existen varias coordinaciones hoy día en el movimiento secundario. O sea, por una parte está la ACE, por otra parte está la CONES, y yo creo que es sumamente importante, y por eso, como son organizaciones tan distintas, yo creo que es importante que traten de ponerse de acuerdo. Y yo creo en eso que la manifestación de ayer es sumamente intransigente. O sea, es decir, nos vamos, nos tomamos el Palacio, o no sé si nos tomamos, pero hacemos esta manifestación. Sí, claro. Y finalmente yo no transo, porque este es mi objetivo. Y yo creo que con eso lamentablemente no se avanza. Pretendería descolgarse de parte del movimiento estudiantil que va adelante con la movilización en la calle, con la movilización con autorización de la Intendencia, con estas convocatorias que pueden ser masivas o no, pero que finalmente están dentro del marco de lo que la democracia legítimamente también permite. Obvio, y yo también creo de que solamente en un marco de unidad de los movimientos sociales se consiguen cosas, se ponen en el tapete público ciertas discusiones, y con este tipo de acciones, que no sé si me da la impresión que no la comparte, obviamente, que la mayoría, yo creo que no se genera una discusión al nivel que hoy día se merece el país, porque al final eso es. Bien, pues Karina, te agradecemos muchísimo que hayas venido esta mañana para abordar este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.